Y le digo, oye, ¿y qué va a pasar con mis cosas? Y me dice, yo te las voy a dar hasta que me dé la puta gana. Me acostó en la cama y me volteó y puso su rodilla en mi espalda y empezó como a hacer como presión. Porque él me amenazaba, me decía que a todas sus parejas las dejaba en terapia, que él las dejaba muy mal. Él quería que yo me pareciera a su ex en algunas cosas. Tienes mucha suerte de que un regio te hubiera hecho caso o hubiera hecho caso a una chilanga o a una interna. De hecho, yo le hablé un día de que yo quería arreglar las cosas, ya no sé si fue por miedo o porque lo extrañaba. Y me dice, yo no hablo con putas o con perras en celo. Tiene en su casa bolsas y bolsas de laminillas donde ya ni se ve el nombre. Y ahí las deja, tiradas. Me empezó a pedir mi ubicación en tiempo real. Y empezó a querer vincular mis redes sociales a su teléfono. De repente hace este acto y yo le digo que no, que me duele. Y le vale, o sea, él dice, no, o sea, no, ni siquiera me hablaba. Me quito y me dice, no mames, Fernanda. Y me decía, ay, es que tus amigas no me quieren porque no me las he cogido. Si no me dices o si no me explicas, te voy a romper la pinche nariz. Si tú te portas bien, yo te prometo dejarte tener amigas, otras, porque tus amigas ya no. Y no te prometo que esto no vuelve a pasar. Y yo le pregunté que qué consecuencia y me dijo, ¿para qué quieres saber? Una consecuencia, o sea, vas a tener un castigo por todo esto, porque si esto es infidelidad, neta, ya te hubiera matado. Bienvenidos a Diagnóstico, el podcast donde capítulo a capítulo yo, Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor, les presentaré un invitado especial el cual compartirá con nosotros sus historias, sus anécdotas y sus experiencias relacionadas o no con la medicina para que juntos conozcamos cuál ha sido el diagnóstico que cambió su vida. Antes de comenzar este capítulo, amigos, no olviden suscribirse y darle like, ya sea que nos estén escuchando por Spotify o viendo por YouTube, porque cada vez que ustedes le dan like, estos episodios se muestran a más personas. Así que, por favor, denle like, suscríbanse, coméntenos qué opinan sobre el tema que vamos a tocar el día de hoy y compártanlo. No olviden ver este capítulo también desde su pantalla para que lo puedan disfrutar de mejor manera. Y dicho lo anterior, el día de hoy vamos a conocer la historia de Fernanda, una médico pasante la cual vivió violencia física, agresiones físicas por parte de su pareja, otro médico residente del Instituto Nacional de Cancerología, el cual a través de violencia también psicológica perpetuaba estas agresiones a su entonces pareja, que es Fernanda, quien está el día de hoy. Sin embargo, como sabemos, en este país la justicia es elitista y muchas veces solamente va enfocada a quienes tienen palancas, a quienes tienen conocidos, y a pesar de ya haber puesto denuncias, de tener pruebas fehacientes, pues la carpeta sigue ahí, sin judicializarse, sin encontrar supuestamente al agresor, cuando saben dónde trabaja, saben sus horarios. No lo notifican o dicen que no lo encuentran para notificarlo. Y pues a través de la historia de Fernanda vamos a conocer la historia de otras víctimas de este médico, de este residente de hematología. Y pues conocer la historia de muchas mujeres mexicanas que han sido violentadas física, psicológicamente y algunas incluso sexualmente. Así que sin más, démosle la bienvenida a Fernanda. ¿Cómo estás, Fernanda? Bien, bien, muchas gracias por invitarme. Al contrario, muchas gracias por permitirnos contar tu historia. Y bueno, a todos los invitados siempre les hacemos una pequeña ficha de identificación donde nos dicen su nombre, cuántos años tienen, a qué se dedican, solteros, casados y básicamente eso, para no entrar en tanto detalle. Ok, bueno, mi nombre es Fernanda Franco, tengo 23 años, actualmente soy pasante de la carrera de medicina. Yo hice el internado en el Instituto Nacional de Cancerología y ahí estaba haciendo mi servicio hasta que ocurrió todo esto y me tuvieron que cambiar. Yo soy de la UNAM. Ok, y fíjense cómo es la verdadera misoginia, cómo a la víctima es a quien mueven de hospital y el violentador sigue trabajando en el Instituto Nacional de Cancerología y sigue siendo cubierto por los jefes, que vamos a decir ahora nombres, como lo hemos hecho con otras víctimas que han venido aquí a exponer estos casos. Fernanda, ¿cómo conoces a este personaje? ¿Te gustaría nombrarlo? Sí, él se llama Mario C. Él es de Monterrey, Nuevo León. Ok. Yo lo conocí cuando estaba haciendo el internado. Él era residente de primer año de hematología ahí mismo en el INCAN.
Y pues nos conocimos un 1 de septiembre, cuando empezamos una relación más o menos un mes después. Pues al principio era secreto porque no queríamos que nadie se diera cuenta por todo esto de los hospitales, los chismes. Y fue hasta diciembre que decidimos formalizarlo y hacerlo como público. Diciembre del año pasado. Del 2023. Es decir, ustedes se conocen en agosto del 2023. En septiembre, que fue cuando roté ahí en hematología. Ok, en septiembre. Quiero conocer un poco más de ti, Fernanda. Tú naces en el Estado de México, me comentabas. Sí. ¿Eres la hija de cuántos hermanos? ¿A qué se dedican tus papás? ¿Cómo fue que decidiste estudiar medicina y qué te llevó a hacer el internado y posteriormente el servicio en el INCAN? Pues yo soy la chica, somos 2 hermanas. Mi hermana estudió enfermería, mis papás no tienen nada que ver con medicina, totalmente. Y pues nosotros somos del Estado de México, yo decidí estudiar medicina. La verdad es que me llamaba como la atención esta parte de la salud, yo veía a los médicos como que los admiraba. Y pues yo quería formar como parte de este vínculo o esta pues, sección del área de la salud, de poder curar a las personas. Y así fue como decidí estudiar medicina. Cuando yo estaba escogiendo para hacer el internado, yo estaba viendo las opciones y salió la propuesta del instituto y pues la verdad es que me llamaba mucho la atención porque me gusta mucho la oncología. Entonces de ahí decidí hacer el internado. El servicio social originalmente no lo iba a hacer ahí, sino Mario me obligó a hacerlo ahí mismo en el INCAN, ya que yo había hecho entrevista para el Instituto Nacional de Nutrición, El Salvador Subirán, y ya me habían dicho que sí, pero pues él no quiso. Él me dijo que pues no iba a ser lo correcto porque iba a andar como de zorra o cosas así. Entonces me dijo que lo hiciera en el INCAN, entonces hice la entrevista y todo y fue como regresé otra vez al Instituto Nacional. O sea, por presión de tu violentador. Ahora, me dices que tú lo conoces en septiembre. ¿Tú entraste al internado en agosto o en enero? En agosto. En agosto. Entiendo que al ser del Estado de México, para movilizarte hasta Tlalpan, que es la zona de hospitales, pues tuviste que quedarte a vivir sola allá o sea, mudarte de ciudad. ¿Tú a cuánto vivías del hospital? ¿Con quién vivías? ¿Cómo es que te desenvuelves ese primer mes antes de la llegada de Mario? Pues yo me tuve que mudar ahí a Tlalpan, vivía con una roomie que ella estaba haciendo el internado en nutrición, las dos vivíamos como solas. Eso fue solo los primeros 6 meses, ya después de ahí me cambié a un departamento, pero pues sí fue un poco complicado porque yo venía de estar en mi casa, de ser pues la hija de papás, y ya después como ser esta transición a ser foránea, pues sí fue como raro al principio. Y lo comentábamos, ¿no? De pronto, al ya no tener esta red de apoyo, es más fácil caer con estos violentadores, con estas personas que manipulan. ¿Cómo eran tus guardias en el INCAN? ¿En qué servicio comenzaste? Porque para los que no sepan, en el internado, como médicos, nosotros rotamos cada 2 meses en las principales especialidades: cirugía, medicina interna, pediatría, ginecología, medicina familiar, urgencias. ¿Cómo era la dinámica o cómo es la dinámica en el internado en el INCAN? ¿Y tú dónde comenzaste estos 2 primeros meses? En el INCAN es un poco curioso porque primero son 6 meses ahí mismo en el instituto y después te mandan a rotar a otros lados, al Hospital de la Mujer, ahí en ginecología, a un centro de salud ahí en Tlalpan y al Instituto Nacional de Pediatría para pediatría. Yo inicié en agosto e inicié con cirugía esos 2 meses y nosotros no rotamos como tal por medicina interna. Sí hay servicio de medicina interna, pero no rotamos ahí, sino rotamos en oncología médica y en hematología, que es ahí donde lo conocí. Ok, entonces llegas, lo conoces. ¿Cómo es este primer acercamiento? ¿Cómo es que él se acerca a ti? ¿Qué los lleva a interactuar? O sea, entiendo que estaban en el mismo hospital, pero ¿por qué se da la interacción? Pues él era el residente de guardia y estábamos juntos en la guardia. La verdad fue la guardia más horrible que había vivido. No dormimos nada. De ahí empezamos a hablar por WhatsApp, porque pues obviamente pues se tiene este número para pendientes o cosas así. Empezamos a hablar por ahí y pues el problema fue que pues se siguió esa interacción. Pasamos de la interacción de médico, residente e interna a un poco más y hablábamos diario, empezamos a hablar más seguido,
Hasta que pues él me comentó que como no era de la Ciudad de México, él quería ir a Six Flags. Entonces pues yo decidí llevarlo y ahí fue el 30 de septiembre cuando empezamos a... Pues pasó esta interacción de que pues como una relación pero secreta. Ok. ¿Él te propuso que fuera secreta o fue un acuerdo común? Fue un acuerdo. Ok. ¿Tú qué sabías de él? ¿Te había dado indicios de algo raro durante ese primer mes o realmente pasó desapercibida esa personalidad? Pues por lo que yo veía era muy introvertido, no le hablaba a sus coerres. La verdad es que no salía con ellos, era muy aislado, pero no me daba señales de que fuera violento o nada de eso. Él era tranquilo. Empiezas a andar con él al ser también foráneo, pues solamente se tenían el uno al otro, ¿no? ¿Cómo son las primeras semanas de relación? ¿En qué momento empiezas a ver ahí algunas banderas rojas o algo que ya no te llama o que te desconcierta? Pues al principio la verdad yo no sospeché nada ahí en el Lincoln. Yo creo que también la parte de que era secreto hacía que no hubiera como problemas. Todo fue hasta que yo dejé esos 6 meses y me fui a rotar a las otras sedes. En el centro de salud ahí fue cuando ocurrió el primer problema, que me di cuenta que era pues muy celoso. Tú te vas al centro de salud en enero y febrero de este año. En marzo. En enero y febrero todavía estábamos bien, no había como señales. Fue hasta marzo. Te vas al centro de salud que está ahí en Tlalpan, el que está por el parquecito. El José Castro. Ajá, exacto. Ahí yo hice también mi rotación de medicina familiar porque yo hice el internado en el GEA. Justo ahí. Entonces está la doctora, no sé si a la doctora Consuelo. No, ahorita está la doctora Flores. Muy bien. Entonces, llegas, ahí estás y ahí no haces guardia, supongo. No. ¿Qué sucede en esos 2 meses, en marzo y abril del 2024? Yo conocí a un pasante, él ya era pasante y me invitó a un congreso que iba a haber de cirugía y en nutrición. Él era pasante de nutrición justamente y me dice que vaya a eso, que van a dar constancias. Yo le digo que voy a llevar unas amigas y el primer día no fuimos, nos fuimos a comer mis amigas y yo, no entramos. Y esas conversaciones con este pasante, él nada más me manda mensaje y me dice, oye, ¿por qué no fuiste? Y esas las vio Mario. Y Mario me dice, ¿por qué te estás hablando con él? Y le digo, no, pues es mi amigo, es un pasante que yo conozco. Y me dice, no. Dice, aparte te está tirando la onda. Y yo me saqué mucho de onda, o sea, porque dije que, pues, ¿qué está pasando? Y me termina y yo tenía algunas cosas en su casa. Y le digo, oye, ¿y qué va a pasar con mis cosas? Y me dice, yo te las voy a dar hasta que me dé la puta gana. Y yo me quedé muy sacada de onda. ¿Nunca te había hablado con groserías? No, jamás. Me decía boba, tonta, pero nunca me había hablado así groseramente. Yo, pues, me quedo muy en shock. Estábamos en mi casa y él se va al Lincoln. Yo tenía un juego de llaves, entonces le hablo a mis amigos, que habían sido mis comips, ellos ya eran pasantes, y les digo, oigan, me acaba de terminar Mario, y pues mis cosas, ¿no? O sea, entonces ellos me acompañan a su casa, sacamos rápido todas las cosas y nos vamos. Y en la noche él me manda mensaje y me dice, ¿por qué fuiste a mi casa? ¿Por qué sacaste tus cosas? Y ya le conté, le dije, es que tú me dijiste esa contestación, yo tenía miedo por mis cosas. Y dijo, quiero que hablemos. Ya para esto eran las 11 de la noche. Y le digo, no, es que ya es muy tarde, hablamos otro día. Y me dice, no, quiero que hablemos ahorita. Ya has ido más tarde a mi casa. Quiero que vayas. Mis amigos no querían. De tu casa donde vivías a la casa de él, ¿cuánto tiempo se hacía? 15 minutos. Caminando. Sí. Pero aparte la zona de hospitales es peligrosa, porque ustedes no saben, pero pueden buscar noticias. Apuñalan a residente afuera del GEA. O sea, porque la gente cree que al ser médicos, pues es sinónimo de que tienen dinero o de que tenemos dinero, por cuando la gran mayoría de ahí percibimos una beca mínima para subsistir en el mejor de los casos, porque por ejemplo yo cuando estaba haciendo el internado no me daban ni un peso, entonces yo me fui así sin beca. Entonces te pide que te vayas para allá. Exactamente, me dice, ve para mi casa, pues me dice, te mando un Uber. Entonces, pues mis amigos no querían por todo esto, pero no les hice caso. Fui a su casa y pues me dijo, voy a creer que esto no es infidelidad, pero quiero que le mandes un mensaje a él. Este pasante se llamaba Fernando. A Fernando quiero que le mandes un mensaje diciéndole que ya no quieres nada, que tienes novio,
quiero que lo elimines y lo bloquees. Y me pidió ver su Instagram de él y vio que tenía novia. Y me dijo, y quiero que le mandes un mensaje a su novia diciéndole que te está tirando la onda y que tienes pruebas. No sé por qué lo hice. Hice todo lo que él me pidió y regresamos. Creo que ellos terminaron por esto. Y pues esa fue como la primera vez que pasó como un problema. De ahí él empezó a ser más celoso y quería que yo subiera fotos con él. Solamente. Ahora, esa noche te pide que hagas todo esto. Evidentemente entiendo que la otra persona, Fernando, pues no tenía ninguna otra intención. Pero, ¿qué pasa la mañana siguiente? ¿Vuelve con la actitud que siempre había tenido o desde ahí ya lo empezaste a ver hostil o fluctuaba en su personalidad, en sus emociones? Fluctuaba a veces, se enojaba mucho sobre las fotos, que por qué yo no subía fotos con él. ¿Cuántos años de diferencia se llevan? 7, él tiene 30 años. O sea, mucho más manipulador. Sí, él es más grande. Ok, ¿eso no fue un conflicto en un inicio? No, al principio no, pero justo después de eso me decía que yo era así me decía, una morra inmadura de 22 años. Y pues justo las cosas que yo le llegaba a pedir, pues él no las hacía, porque decía que yo, o sea, que como alguien de 30 años ya más avanzado en la carrera, ya con su subespecialidad, le iba a hacer caso a una interna. Pues ni tan avanzado, amigo, porque si entraste hasta los 30 años a la subespecialidad, pues seguramente no pasaste a la primera ELENAR. ¿O qué te explicaba el por qué no entró? Porque, por ejemplo, ya saben que aquí la edad promedio para entrar a la especialidad es 24 años. Y a los 28 ya acaba la especialidad y puedes ser a los 30 ya acabaste la subespecialidad. Tú apenas ibas por el primer año, no seas ridículo, por favor. Él le hizo una maestría. Ah, ok. Sí. ¿En qué? En biomedicina. Uh-huh. En el TEC de Monterrey, Okay. allá en Monterrey. Entonces eso hizo que se retrasara. Sí, justamente. Y primero te empieza a pedir que subas fotos. ¿Tú lo haces? Es que no quería decirle a mis papás porque no sabía si esto iba a funcionar después de esa primera pelea. Y yo le pedía que me diera flores o que fuera detallista y él me decía, no, yo no lo voy a hacer. O sea, ¿por qué a mí me vas a pedir algo? Si yo no lo hice antes, no lo voy a hacer contigo. Ok. Y vale la pena decir que allá venden muchas flores en la zona de hospitales. O sea, porque tal vez ustedes no, pero si no por aquí, una foto del GEA González y contra esquina del GEA. Bueno, no. Sí, pues sí, no, más bien al lado del GEA, de la entrada principal, hay un puesto de flores ahí. Y ahí era mi primer hogar, ahí al lado de un puesto de flores. Ah, es que por ahí también viven muchas monjas. Sí. Ah, te digo que mis peores tristezas, ahí las viví. No. Pero ay, hasta me dieron escalofríos. Ya me han visto aquí llorar. Bueno, no me han visto llorar, pero han visto que siempre me acuerdo cuando paso por ahí me dan escalofríos. Pero pasa esto, él no quería empezar a ser como más romántico, te exige cosas. ¿Qué otras banderas rojas empiezas a ver ahí? Yo no me había dado cuenta, pero él me decía, maquíllate con los delineados más grandes. Y yo le decía, pero pues es que yo no sé, a mí no me sale. Y después me doy cuenta que así se maquillaba su ex. Okay. Él quería que yo me pareciera a su ex en algunas cosas. Ok. Esta ex es la que dices que está en Monterrey. Sí. De que comienza a andar contigo, ¿cuánto tiempo había pasado que había terminado con su antigua pareja? Él me dijo que en mayo, después me enteré que fue ahí mismo en septiembre. Ok. Y de hecho nunca dejaron de hablar. O sea, todo este tiempo de que inició la relación, siempre hablaron. Y cuando él se fue de vacaciones en marzo a Monterrey, estuvieron juntos. Que fue el mismo mes cuando tú estabas ya en el centro de salud. Sí. Ok. Y obviamente ella no sabía. Ella no sabía de mi existencia. Y tú tampoco de ella. No. O sea, prácticamente quería suplir lo que había vivido, como decías, que tú fueras ella. Exactamente. Pasa, regresa de vacaciones, te pide que te delinees más. ¿Qué otras cosas te solicitaba? Ya no me dejó tener amigos hombres, que porque se prestaba a malinterpretaciones. Así te lo dijo textualmente. Así me dijo que qué tal si alguien me estaba tirando la onda, que mejor ya no tuviera amigos hombres, que solo podía tener amigas mujeres. ¿Eso pasa en ese mismo mes, en marzo, abril? Sí. ¿Tú le haces caso o lo tomas como de loco? Es como, no sé,
o sea, he de imaginar, no sé, que yo diría, bueno, pues está exagerando, ¿no? ¿Tú sí lo tomaste literal? Pues casi no convivía con hombres porque mi rotación era de puras niñas. Ok. Entonces, pues no, o sea, sí tenía contacto todavía con algunos comips Ujú. que eran hombres, pero pues no lo tomé tan así, hasta que ya después era muy marcado de, tienes prohibidísimo hablar con hombres porque yo no hablo con mujeres, así me decía. Pero sí hablaba, o sea, sus QRs eran mujeres. Dices que estaban en la misma guardia. ¿Tú hacías guardias ABCD? Sí, Bueno, en marzo y abril no hacías guardias. exacto, no. Ah, bueno, y aparte ya no lo veías. No, ya no lo veía en el hospital, yo ya Ajá, sí, estaba en porque tú otro ya lado. te habías ido. ¿Y él cada cuánto hacía guardias? Él hace AF, O sea, todavía tenía más tiempo para estudiar exactamente. o para violentar. Oye, y te prohíbe que tengas interacciones. ¿Empieza algún otro tipo de manipulación? Al ya no estar en el mismo hospital, no sé, que te mandara mensajes o estas actitudes de sobreprotección. Sí, él, de hecho, te voy a mandar las capturas. Él era muy de, ¿por qué te vas al Estado de México? Porque mi ex era de allá, mi anterior ex, era del Estado de México y se enojaba que yo fuera allá a visitar a mis papás. O sea, no iba a verlo a él, iba a ver a mis papás y se enojaba. Me empezó a pedir mi ubicación en tiempo real y empezó a querer vincular mis redes sociales a su teléfono. ¿Y lo hizo? Vinculó Telegram porque originalmente quería que lo desinstalara, pero yo le decía, ahí están los grupos de libros, cosas así. Y me dijo, bueno, solo hay una opción, vincúlalo a mi teléfono, para yo ver que no estás haciendo nada. ¿Cómo lo empiezas a llevar? ¿Cómo te sientes en la relación? ¿Llega un punto en el que te sientes dependiente de él? Sí, empezamos a terminar y a regresar, y ahí empezó a ofenderme más. Él me decía, a veces me decía, es que tú no entiendes las cosas porque estás medio autista. Y siempre era su palabra, o sea, siempre me decía, estás medio autista, ¿no? Y yo me sacaba mucho de onda por cómo me decía, o me decía, hija de la chingada. Es que así se dice allá en Monterrey. ¿Y qué lo motivaba a decirte estas cosas? Cualquier cosa era como necesaria si yo no entendía su sarcasmo, si yo no entendía un tema de medicina, me preguntaba algo de, pues, de su especialidad y luego yo le decía, pues es que apenas soy interna. Y me decía, pues es que no entiendes porque estás medio autista, ¿no? Sigue avanzando esto. ¿En qué momento truenan o terminan por segunda vez? Cuando me entero que sigue hablando con su ex, porque él dejó, pues como ella dejó su Facebook abierto en su computadora de él y una vez lo ocupé para hacer una guía, ahí me entero y me dice, es que es lo justo porque tú no bloqueaste a tu ex de TikTok. ¿Tú en qué momento, en qué mes pasa esto? En abril. O sea, en abril, o sea, todo fue pues en el mismo lapso. ¿Esta chava se parecía a ti físicamente? ¿Podemos saber cómo se llamaba? ¿A qué se dedicaba esta exnovia? Pues ella también es pasante, bueno, ahorita ya es pasante. Ella no somos totalmente diferentes, a lo mejor en personalidad sí, pero físicamente no. Okay. Y pues ahorita he hablado con ella, pero pues ella tiene mucho miedo porque me contó que ella también vivió situaciones muy similares con él. Violencia. Que ahorita vamos a ver qué tipo de violencia es la que ejercía también sobre la otra persona y posiblemente sobre una tercera que también fue su pareja. Ese día, esa tarde, noche que te das cuenta, ¿qué haces? ¿Cómo lo tomas? ¿Qué sientes? ¿Le escribes a ella? ¿Lo confrontas? ¿Qué reacción provoca en ti? Decido, le digo, ¿sabes qué? Yo no puedo con esto, yo mejor voy a terminar la relación. Y él me dice, pues vete, así como chinga tu madre. Y pues me voy, justamente. Y después como a los 2 días me manda mensaje. Y me vuelve a buscar y me dice, no, mira, hay que arreglar las cosas. Te prometo que no va a volver a pasar, ya la bloqueé de todos lados. ¿No leíste conversaciones en Facebook que te hubieras metido para ir a la plática que tenía con él? No, la verdad es que no quise como saberlo, la verdad es que no lo celaba yo. A diferencia de él, yo no lo celaba. Ok. Regresan. Regresamos
Y pasa lo que el 22 de mayo, que era un día antes de mi cumpleaños, peleamos justamente otra vez porque quería que yo subiera una foto, pero pues yo no quería que mis papás se enteraran. Porque justo era una relación tan inestable que decías que pues no sé si me va a terminar o no sé. Terminamos, eran la 1 de la mañana y me dice, pues ya vete de mi casa. Estábamos en O sea, ya el día de tu cumpleaños prácticamente. Ajá. Me dice, vete de mi casa. Y yo le dije, pero ¿cómo me voy a ir, no? O sea, pues esa madrugada, ¿qué hago? Y me dice, es que tú ya no me importas, yo no te quiero, ya vete de aquí. Y empezamos, pues me empezó a jalonear para que me fuera justamente. Y forcejeamos. Y él me agarró de las muñecas, me las empezó a doblar, me acostó en la cama y me volteó. Y puso su rodilla en mi espalda y empezó como a hacer como presión. Y me decía, esto es para que entiendas que yo ya no quiero nada contigo. Pues yo le decía que me dolía, pero él le valía. Y ya después como que me suelta y me dice, entonces te vas a largar. Y le digo, no, es que yo te amo. Y me dice, ¿qué no entiendes o no tienes dignidad? O sea, yo no quiero nada contigo. Y me dice, como, bótate a la chingada, eres una pérdida de tiempo. Y se acuesta y dice, mañana tengo guardia. Y se duerme. Y pues me quedo ahí hasta las 5 de la mañana. No sabía qué hacer, o sea, estaba muy sacada de onda por todo lo que había pasado. Y pues me quedo allí a las 5 y pido mi Uber a mi casa. En ese trayecto de su casa a la tuya, ¿qué pensamientos atraviesan tu mente? ¿Qué piensas en terminar? ¿Qué te cuestionas? Pues me cuestiono, digo, ¿cómo llegué a esto? O sea, ¿cómo pasamos de a lo mejor de unas peleas a todo esto y que genuinamente yo ya no le importo? Entonces, sí estaba con miedo, no sabía qué hacer. Al día siguiente, que bueno, ese mismo día, me llega una caja de Amazon, la recibo, la tengo en mi casa y me habla él y me dice, oye, es un paquete, quiero que me lo devuelvas. Era un regalo que me había pedido. Yo no la abrí ni nada. Y le digo, fui a salir a comer con mis amigos, te lo mando al rato por Uber. Y me dice, no, eres una ratera, Fernanda, devuélvemelo, tengo todos tus contactos, si no me lo das ya, voy a proceder. ¿A proceder a qué? Como a demandarme por robo o algo así. ¿Para ese momento tú le habías contado a alguien todo esto que estabas viviendo? Ese día justo yo tenía moretones y mis amigos se enteraron y no podía escribir, me dolía mucho la mano porque pues las había girado. Entonces pues decidí contárselos. La verdad al principio no quería, pero se los conté y me dijeron, sal de ahí, o sea, esto va a ascender, o sea, esto no va a disminuir. Al principio sí les hice caso, pero no sé, había algo que ya era tan dependiente de él que hacía que yo regresara. Y justo a la semana volvimos a regresar, pero ya escondidas porque a mí me daba pena con mis amigos a decirles de que ya regresé con él. Para ese momento ya era junio, cuando tú regresas con él. Ah, exacto. Llevaban ya prácticamente octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Llevaban 9 meses de relación. Sí. Para ese momento ella empezaba a mostrarte estas actitudes violentas, no solo contigo, sino incluso con pacientes, porque he de decirles que Fernanda, como se van a dar cuenta ahora en pantalla, se expresaba muy mal de los pacientes, de las personas que ponían o que siguen poniendo su salud en sus manos. Te mandaba estos ya mensajes donde decía que le daban asco a las personas LGBT o que viven con VIH. Sí, él es muy homofóbico. Él me mandaba capturas de las notas de los pacientes donde decía diagnóstico VIH, número de parejas tal, y me decía, ve, me dan asco atender a este tipo de personas.
y siempre hacía mención de que pues no debían de existir, que son como una plaga asquerosa. A mis amigos, tengo 2 amigos que son de la comunidad, les decía que eran unos idosos, unos promiscuos. Y Te lo decía a ti. a mí me lo decía. Ok. Y que eran una enfermedad de transmisión sexual andando. Imagínense un médico que se supone que es una persona estudiada, que sabe los mecanismos de acción, los mecanismos de transmisión, que sabe que la preferencia, la orientación sexual no tiene una relación directa con la transmisión del VIH, la diferencia entre VIH y SIDA, porque tal vez ustedes no sepan. En cancerología, en el Instituto Nacional de Cancerología, que es considerado el mejor hospital de cáncer, no solo en México, sino en Latinoamérica, está la especialidad de infectología. De hecho, esta especialidad de infectología se hace entre el GEA González y el INCAN. Por lo tanto, hay una población muy grande de personas que viven con VIH que van a atenderse ahí. Tanto personas que van en seguimiento, que ya están sin SIDA, que están solamente con VIH, y obviamente personas graves con VIH que tienen que estar hospitalizadas. Tal vez ustedes no sepan porque dicen, bueno, él es hematólogo, él es especialista de la sangre, ¿qué tiene que ver con el VIH? Bueno, muchas enfermedades definitorias de SIDA tienen que ver con la hematología, leucemias, linfomas, alteraciones en la producción de glóbulos blancos, de glóbulos rojos. Entonces hay un constante seguimiento de hematología para este tipo de pacientes. Para que quede más claro, es como si yo, siendo internista, que lo que más vemos son personas con diabetes, yo le mandara mensajes a mi pareja, mira, estas personas, mira, es su culpa que son diabéticos. O sea, insultar a los propios pacientes que se supone son por los cuales yo abogo y tengo que entender y comprender y ser empático. Ya deja tú que sea médico, como persona, como ser humano. ¿Por qué te mandaba esos mensajes? O sea, ¿cuál era su pretexto para sacar esa homofobia y esa discriminación a las personas con VIH? Porque eso sí es discriminación. Pues era tan normalizado en su manera de ser que él lo veía normal. Él veía normal ofender a los pacientes, ofenderlos también porque eran de la Ciudad de México, porque como él era de Monterrey decía, ay, los pinches chilangos. De hecho a mí me decía, tienes mucha suerte de que un regio te hubiera hecho caso o hubiera hecho caso a una chilanga o a una interna, porque nunca las tomamos en serio a las internas. Te manda estos mensajes, ¿tú qué le respondías o le dabas por su lado? Le decía como de, ok, no sé, o sea, dije, o sea, ¿para qué? Innecesario. Innecesario que también se burlara de ellos porque muchos no saben leer, son pacientes ya de edad de algunos pueblos o así y no sabían a veces ni siquiera escribir. Teníamos que explicarles pues muy detalladamente y decía, de todas maneras ni entienden. Seguías escondidas en junio. ¿En qué momento pasa una cuarta ruptura? Justo pasa porque él me vuelve a decir, quiero que me presentes a tus papás y quiero que subas una foto. Y yo le dije no, porque o sea, ya ahora sí ya estaba súper oculto para mí, porque mis amigas lo odiaban. Mis amigas ya no querían saber nada de él. Y yo le decía, es que mis amigos no te quieren, o sea, está feo porque pues no puedo tener una relación bien. Y me decía, ay, es que tus amigas no me quieren porque no me las he cogido. Y decía, pero bueno, también ¿quién las va a tomar en serio si son unas promiscuas? Unas putas cualquiera. ¿Tú qué respondías ante esto? ¿Ya había esta...? Pues yo las defendía. A veces es raro porque digo, o sea, ellos me apoyaron tanto y yo no los podía defender. Y me corrí de su casa porque era como su manera de desquitarse. O decirme, chinga tu madre, bye. Así siempre me mandaba los mensajes. Para ese momento, ¿ya habías escuchado cosas de él en el hospital? Porque me dices que incluso ya lo habían corrido, lo habían sacado del INCAN, ¿no? No, corrieron unos sus QRs. Ok.
porque no veía a los pacientes. Él era igual, él no les prestaba mucha atención, él se quedaba, ellos hacen aspirados de médula ósea y toman laminillas y esas se supone que deben de verlas al microscopio. Él ni las veía, él tiene en su casa bolsas y bolsas de laminillas donde ya ni se ve el nombre y ahí las deja tiradas. Oigan, pero eso es muy delicado porque un aspirado de médula ósea es, en términos sencillos, una aguja que va dentro del hueso, se pica para ver, ustedes ya lo he contado acá, pero para los que no sepan, la sangre que nosotros producimos, la producimos en el tuétano de los huesos, dentro de los huesos. Entonces, para saber cuando hay un problema de la sangre, se tiene que picar en la fábrica de esta sangre, es decir, en la médula ósea, se pica, se extrae, y eso le permite al hematólogo, al especialista, al ver al microscopio, determinar el diagnóstico, el seguimiento, saber si va respondiendo o no a los tratamientos, a las quimioterapias, a las radioterapias o al tratamiento que se está implementando. Imagínense que a mí, personas que se hacen laboratorios, me den las hojas de laboratorios y yo las pierda, o no, o no les tome caso, no les haga caso. Aparte, claro, de que pues, ustedes dicen, bueno, pues es un piquete de sangre, aquí era un piquete en el hueso, y que le valiera todo eso. ¿Y qué te decía cuando lo confrontabas? O sea, le decías, oye, esas laminillas, o no le decías nada. Yo le decía, le dije, ay, los pacientes creyendo que están recibiendo el mejor tratamiento en un instituto y tú tirando las laminillas. Y me decía, pues es que esos estudios no sirven. O sea, las laminillas, ¿para qué? Para eso está la citometría. No. O sea, las laminillas, cuando uno saca del hueso el aspirado, o sea, sale sangre con residuos, se pone sobre unas, por acá van a aparecer fotos de laminillas, se pone y se barren esas células y se pueden ver al microscopio. Claro, se tienen que poner algunas sustancias para que se preserven, pero es que es parte fundamental. Y aparte el gas, o sea, si el piquete y o sea, es que son tantas cosas, también el gasto que representa para el hospital. Imagínense si de por sí se quejan los institutos nacionales, cancerología, nutrición, Gea González, esto lo estamos viendo ahorita, pueden meterse como los institutos han salido a declarar que se les ha reducido el presupuesto. Pero sus mismos trabajadores, como Mario, R2 de hematología, por si usted lo conoce, sepa que en el Instituto Nacional de Cancerología protegen a violentadores. Porque ahorita van a saber qué es lo que hizo el instituto al saber de todo esto. Pero aparte de esto, este tipo de médicos desperdician el material, que más o menos un aspirado de médula ósea, corríjanme porque yo la verdad es que no sé cuánto cueste, pero yo le calculo unos 10,000 pesos. Imagínense tener que volver a repetirlo, que su familiar cayera en manos con cáncer, que su familiar con cáncer, con algún tipo de leucemia, cayera en manos de este tipo de médicos que son protegidos por el Instituto Nacional de Cancerología. Y no solamente eran las laminillas. Se quedaba el filgastrin también. Se le olvidaba. ¿Qué es el filgastrin para los que no sepan? Es un medicamento que le damos a los pacientes cuando tienen neutrofilia. Entonces, pues nosotros lo que hacemos es recetárselos. Y muchas veces los pacientes o el instituto en la farmacia no lo tienen. Entonces tenemos ahí algunos y se los damos a los pacientes. Entonces él de la consulta él los tenía, se los daba, pero muchas veces lo guardaba en su mochila, se lo olvidaba en su casa y ya ahí lo dejaba. ¿Cómo cuánto cuesta? El filgastrin, en términos sencillos, sube las defensas. Ese medicamento, para que sepa, es de los pocos, porque luego voy a escuchar, no, hay que unas vitaminas para subir las defensas. Esas cosas no suben las defensas. Pero el filgastrin sí sube las defensas. Hay indicaciones claras, porque, como bien lo dijo, cuando hay los neutrófilos están bajos, ayuda a que se generen esta creación por la misma leucemia, por el linfoma, por la condición que los haya llevado a esta neutropenia. Ahora, ¿cómo cuánto costaría el filgastrin, tú sabes? A ver, vamos a buscar por acá. No, ahora sí que todo eso, pues nosotros lo dábamos, pero no sabría hacer. Y entonces, imagínense, yo le calculo mínimo unos filgastrin 300, vamos a ver cuánto cuesta. Precio por acá, precio México. Porque aparte también es difícil encontrarlo. Sí. Por ejemplo, acá en una pieza de filgastrin, 1,190 pesos en Farmacias de Guadalajara, o sea, 1,200 pesos. Y no requieren una,
requieren, esta es una caja con una sola ampolleta. No, teníamos varias. O sea, sacando material del instituto y se quejan que el gobierno no les da presupuesto, que les baje el presupuesto, pues porque tal vez no lo sepan manejar de manera correcta. Y no solamente hablamos de este Mario R2 de hematología, que ahorita, diciembre 2024, está rotando ahí. Por si usted lo ve, tenga cuidado con este violentador. Se lleva material del hospital, se lleva pruebas, estudios de los pacientes sin importarles si se quedan sin diagnóstico, sin seguimiento. ¿Qué más sucede? ¿Qué pasa junio, julio? ¿En qué momento esto ya escala a algo irreversible? Justo terminamos y decidimos dejar todo esto porque me dijo, sube la foto o se termina la relación. Yo le dije, ¿sabes qué? No, ya no voy a subir nada. Y terminamos una semana. Yo estaba muy triste, yo genuinamente lloraba todos los días, empecé a dejar de comer y todo esto. Y me hice la idea de que ya no íbamos a regresar, pero para terminar el internado justo ya lo iba a acabar, tenía que hacer un examen final. Y me llamaron que lo tenía que hacer ahí en el INCAN y ahí es cuando nos volvemos a encontrar. Yo estaba muy indispuesta a hablar con él, pero él me dice, no, te veo a las 8 de la noche afuera de tu casa. Y hablamos. Yo al principio no quería salir, me habla a las 8 y me dice, ya estoy afuera. Salgo y está con unas flores y me da una carta que decía de que me di cuenta que en todo este tiempo que no estuvimos juntos, que te amo y quiero pues regresar contigo. Es ahí cuando pues decidimos regresar. Y al principio yo sí pensé que había cambiado, porque ya no me hablaba mal, ya no me trataba mal, ya no hablábamos de cosas de los pacientes, pero pues al menos yo veía un cambio en él. Además, cabe señalar que eso acabando el internado, el siguiente paso es el servicio social, que si bien habitualmente nos vamos a una comunidad, a un pueblo, se puede hacer también en el sistema de investigación. Tú lo haces en investigación en el INCAN. ¿En qué área? En medicina translacional. Medicina, ¿de qué se encarga esta medicina transnacional? Nosotros hacía investigación de tumores gastrointestinales, sobre todo cáncer gástrico y cáncer colorectal. Veíamos el microbioma. Ok, que eso es importante, ya lo hemos tocado y lo vamos a seguir tocando en muchos capítulos de diagnóstico. Ahora, vale la pena decir que para cuando tú escoges tu servicio social, sobre todo en investigación, lo tienes que hacer con antelación. Como tú nos decías, originalmente te ibas a ir a nutrición, que están muy cerquita, de hecho están cruzando la calle. ¿En qué momento dices que ya te habían aceptado? O sea, ¿qué te lleva? Entiendo que es su petición, pero ¿qué piensas o qué pasa en tu cerebro, en tu pensamiento de decir, sí me quedo a pesar de todo esto que estoy viendo? Ya no supe si fue el miedo, porque él me amenazaba, me decía que a todas sus parejas las dejaba en terapia, que él las dejaba muy mal, que iba a haber un castigo si yo no cumplía lo que él hacía. Y esa parte fue el miedo de que pues hubiera ese tipo de castigo. Entonces yo ya había hecho todo el proceso para nutrición, pero pues cuando regresamos me dijo, si quieres hacer las cosas bien, no quieres andar de zorra, tienes que pues hacerlo acá. ¿Eso fue en qué mes que decides quedarte en el INCAN? En julio. Julio, o sea, ya a 1 mes, 2 meses de quedarte en la plaza. ¿Terminaron todavía? Sí. Ah, todavía terminaron y ya es cuando te lo encuentras, ¿no? Sí, me lo encuentro para hacer el examen de final de internado. Ahí fue cuando hablamos y después él me dice eso. Llegas a esta área del INCAN. No, para los que no sepan, en cualquier hospital el INCAN, pues al ser un instituto nacional es muy grande. Pero hay oficinas para los médicos. Por ejemplo, tu oficina donde tú te desarrollabas, ¿a cargo de quién estaba? ¿En qué piso estaba? Y la oficina de hematología de los residentes, ¿en qué piso estaba o dónde estaba? Yo estaba en la torre vieja del INCAN porque tiene dos torres. Tiene la torre de hospitalización y la torre viejita.
y yo estaba en el área de consultorios, en tercer piso. Ahí estaba el laboratorio de medicina translacional. Está a cargo de... Traslacional. Traslacional. No con N, como yo lo pronuncié, es translacional. Traslacional. Traslacional, ok. Sí, está a cargo de la directora de docencia. Uh-huh. ¿Cómo se llama ella? La doctora Erika Ruiz. Erika Ruiz, que ella va a tomar un papel sumamente importante en esta historia y también está a cargo de alguien más, ¿no? Sí, de la doctora Edith. ¿Edith qué? De ella sí no sé su apellido. Pero por aquí va a aparecer la foto de la doctora Erika y de la doctora Edith, que son las encargadas de medicina traslacional, en el INCAN, para que sepan qué fue lo que hizo. Y obviamente quien autoriza que alguien haga su internado y también su servicio social en este hospital, en el Instituto Nacional de Cancerología, es la jefatura de enseñanza. La jefatura de enseñanza del INCAN, ¿a cargo de quién está? Del doctor Arango. ¿Cómo se llama? Alexandro Arango. Alexandro Arango, que por aquí también va a estar apareciendo su foto porque él también juega un papel fundamental en lo que va a narrarnos a continuación. Fernanda, llega agosto, comienzas tu servicio social. ¿Cómo lo llevas los primeros días? ¿Cómo te desarrollabas? ¿Qué hacías en un día normal en tu servicio social? Era un servicio muy pesado. Entrábamos a las 8 y se supone que salíamos a las 4, pero nunca había hora. De hecho, si salías a las 4 se enojaba la doctora Edith de que ya te vas. Supongo que ella es egresada en algún punto de su formación de nutrición. No, ella es del INMEGEN, del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Ok. ¿Ella qué especialidad tiene? Ella no es médico, ella es investigadora. Y la doctora Erika es oncóloga. Ok, la doctora Erika es oncóloga, ella no se enojaba. Ella ni siquiera nos hablaba. O sea, ella nada más nos mandó al laboratorio y no volví a tener contacto con ella hasta que terminé ahí del INCAN. Y Edith, que no es médico, estaba a cargo de tu servicio, que ojo, eso no lo hace menos, es investigación al final, pero no tenía por qué enojarse. Lo digo porque esto es importante saberlo, usted tal vez no lo sepa, pero como a mí me vale, en el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas, que tienen sus formas para enseñar muy respetables, pues ahí no te puedes ir hasta las 7, 8, 9 de la noche, a pesar de que tú ya hayas sacado tus pendientes, porque si no se va tu R+, es decir, tu médico superior, tú no te puedes ir, porque tienes que quedarte ahí a leer, a estudiar, a hacer algo que ellos conocen como la mística. La mística es la que les va a caer a partir de este video. Porque yo creo que ya había escuchado esto, ¿no? Sí. Sobre lo de la mística de nutrición y los hace más intelectuales y hospitales que tienen un cierto grado de elitismo para elegir a sus aspirantes y a sus residentes, que de eso hablaremos más adelante. Te quedas hasta las 8 o 9 de la noche. ¿Qué decía Mario? Pues él también salía a esa hora. Okay. Entonces coincidíamos. Nos esperaba, bueno, a veces él me esperaba. Bueno, se enojaba a veces y yo me tardaba. Se decía, ya llevo 4 minutos o ya llevo media hora esperándote. Yo lo podía esperar 3 horas y no pasaba nada porque él era el residente y yo era la pasante. Entonces yo tenía menos derecho a tardarme. Pasa, ¿y en qué momento dices que todo se tranquiliza, ya todo estaba bien? ¿Y en qué momento vuelve a violentarte? Vuelve a hablar mal, pero ya ahí ya iba ascendiendo. Ya no solo era autista, ya era, ay, pues por tus enfermedades mentales. Yo por ser foránea, yo empecé a tener problemas de conducta alimentaria. Yo dejaba de comer, yo no comía en el laboratorio ni nada. Y él se burlaba y él me decía, ya se empezó la anoréxica, ¿verdad? Y pues él lo que hacía era comer conmigo a la 1 de la mañana. Hasta esa hora yo comía con él. Y yo a las 4 me iba al gimnasio de la mañana para poder tener la tarde para él o para el laboratorio. Ok. Regresabas a las 6 de la mañana, te cambiabas y te ibas al INCAN. Sí. ¿En qué momento, aparte de esta violencia verbal, empieza a escalar algo más? Pues algo que siempre hacía era morderme los cachetes y cachetearme de juego, según él. Y pues siempre era como, ay, estás pendeja, ¿verdad? Como según él, con cariño, con juego. Él ya no toleraba a mis amigas, ya decía lo peor, que eran unas putas, que... De hecho, el último mensaje que me manda de ellas es que son unas promiscuas, que solo van a arruinarme como la vida, se podría decir. Y pues él
empieza a ser más celoso. O sea, en las sesiones generales, si yo llegaba y me sentaba con alguien más, me decía, ¿por qué te sentaste con él? A mi copasante no me dejaba hablarle. Mi copasante era un hombre y no me dejaba hablarle. Y aparte cabe señalar que si de por sí tenías una pues red de apoyo pues al menos presencial nula de tu familia, pues en su momento en el internado tenías a tus compañeros, pero supongo que ellos se van a otros lados y ya no continúas el internado con ellos, ahora ya no estabas con nadie. ¿O alguno de tus compañeros del internado seguían ahí en el INCAN? Sí, bueno, 2 de ellas sí seguían ahí y los demás estaban en la misma zona, en nutrición, en el GEA, y vivíamos todos en la misma torre de edificios. Ok. ¿En la Torre Verde o en cuál torre? En una que está enfrente de los 2 toros, de los taqueros. Ya sé por dónde. Ay, esos 2 toritos, muy sabrosos esos tacos. Tiene muchos años que no. Ojalá nunca vuelva a ir ahí, porque me trae malos recuerdos. Es que es justo en el caminito para, luego doblas a la derecha y ya entras al Zócalo de Tlalpan. Sí, Te justamente. digo que me trae malos recuerdos. Oye, me acuerdo y me da. Esta persona entonces empieza a volverse más violenta. Tus amigos, supongo, tus compañeros, sabían que ya habías vuelto con él. Ya, se enteraban. Yo iba en secreto o apagaba mi ubicación para que no se enteraran, pero pues lo vieron. O sea, pues iba a la casa y ellos vivían ahí, terminaban enterando que habíamos regresado. Lo toleran todos por mí, para como, pues decían, preferimos que nos cuentes a que vivas todo esto sola. Pero pues lo ideal es que no hablaras con él. Y ellos llegaron a presenciar todos los mensajes que me decía de eres una zorra, eres una puta, chinga tu madre. Eran constantes así como me terminaba. Y yo en el INCAN, o al menos, o por teléfono o en mi casa, yo sí me atrevía a decirle, bueno, está bien, ya, adiós. O sea, bye, porque pues sabía que ahí no iba a pasar y que si me ofende le cuelgo, o en el INCAN no me iba a decir nada. Y me decía, ay, eres muy gallito fuera de todo esto. Pero pues era porque pues ahí no iba a pasar nada. Pero él siempre buscaba maneras de que yo fuera a su casa. Luego me decía, dejaste tus cosas aquí. Y yo le decía, mándamelas por Uber. Me decía, no, quiero que vengas. No importaba la hora, o sea, a él no le importaba si eran las 12, 1, y ya fuera yo por mis cosas. Y nunca me las daba, o sea, siempre era como para regresar. ¿En qué momento explota todo? El 26 de octubre, bueno, primero terminamos porque el 2 de octubre, porque él, según él, yo le fui infiel con unos amigos, que eran unas capturas de que me decía un amigo de la universidad, oye, hay que quedar de vernos, justo yo me fui al sur y pues mi escuela es en el Estado de México. Y él me llama en la noche y me dice, eres de lo peor, eres una puta infiel, y todo esto, yo le digo que no, o sea, yo le intento explicar, pero él me termina. Por lo que entiendo, entonces él tenía incluso control de tu celular, te lo revisaba. Él se quedó mi iPad y empezó a ver los mensajes. Ok. Te termina, dejan de verse. Sí. Hasta el 26 de octubre. Como tal, no, todavía lo veo el 14. De hecho, yo le hablé un día de que yo quería arreglar las cosas. Ya no sé si fue por miedo o porque lo extrañaba. Y me dice, yo no hablo con putas o con perras en celo. Y aún así no sé por qué seguía insistiendo. Y el 14 de octubre me dice, te veo a las 2 de la mañana. Y yo le digo, ¿pero para qué o qué? Y me dice, pues es que yo vengo de un congreso uno de trombosis, que fue en Oaxaca. Y llego a esa hora a mi casa. Entonces, pues yo les mentí a mis papás. Yo les dije que me iba a quedar, ya no me acuerdo, creo que le dije para arreglar mi cuarto, algo así. Ese fin de semana. Ese fin de semana. Tal vez muchos de ustedes no entiendan la dinámica. En el servicio social, pues obviamente ya no haces guardias. Muchas veces solamente es de lunes a viernes. Y los viernes, los que somos foráneos, nos regresamos pues con nuestra familia desde el viernes o a veces el sábado temprano. Y pues a diferencia en el internado, que pues a veces te toca guardia en sábado, domingo y pues ya te quedas ahí, ¿no? Entonces ese fin de semana decides quedarte por ese mensaje. Sí, me quedo y lo veo a las 3 de la mañana, él va por mí. No me dice nada, solo me dice súbete al Uber. Me subo, estamos en silencio. Llegamos a su casa y me dice,
cierra los ojos. Llego, me meto con los ojos cerrados y me dice, no los vayas a abrir para nada. Y empieza a quitarme la ropa. Tenemos relaciones, pero no me hablaba, no me decía nada. Y yo estaba muy sacada de onda por todo, porque yo dije, o sea, ¿qué quería? ¿Qué quiere? Hay una parte que pues no se las había contado a mis papás. Estábamos ahí y él siempre me decía que quería tener pues sexo anal. Yo le decía que no. Y pues de repente hace este acto y yo le digo que no, que me duele, y le vale. O sea, él dice no, o sea, no, ni siquiera me hablaba. Me quito y me dice, no mames, Fernanda, y se para y se va al baño. Y yo estaba como, ¿qué está pasando? O sea, entonces yo agarro rápido, me visto y me dice, no, quédate. Y pues ya parece que ya eran las 6 de la mañana. Y ya como a las 7 él se mete a bañar, me parece. Y ya agarro y me voy. Después de eso, como una semana después me busca, me dice que está fuera de mi casa. Mis amigas dicen, nosotras te acompañamos, no queremos que no te vayas a ir con él. Y me dice, vámonos. Y yo le digo, ¿para qué? Para que se repita lo de la vez pasada. Y me dice, no. Dice, es que no me dejaste explicarte. Y yo, pues es que no me explicaste nada, o sea. Y entonces él me dice, bueno, si no vas a querer hacer las cosas, bye. Y ya nada, me envió un mensaje de texto porque nos teníamos bloqueados en WhatsApp, que dice, justo que si yo quería quedarme como una ex más, que no me quitaba la intención, que qué lástima que yo me mal influenciara o me manipularan mis amigas, que eran un grupo de promiscuas vacías superficiales, y que pues ya, o sea, que ya no quería volver a saber nada de mí, que él se iba a dedicar a sanar porque yo lo engañé. Cuando él todo este tiempo me engañó, o sea, en Monterrey, aquí, o hablando con su ex, o sea. ¿Él tenía más parejas sexuales a la par de estar contigo? ¿O lo desconozco? Lo desconozco. Okay. ¿Qué pasa el 26? El 14 lo ves, una semana después trata de contactarse contigo, y el 26 de octubre, ¿qué sucede? Yo me había quedado en su casa y me llega un mensaje de WhatsApp de un número desconocido que dice, hola, y ve que es la foto de un hombre. Y me dice, ¿quién es él? Y le dije, pues no sé, o sea, ni siquiera yo lo tengo agregado. Me dice, le dice, mándale mensaje. Y le pongo, hola, ¿quién te pasó mi número? Me dice, ay, tu amiga Tere, que era mi copasante en ese entonces, porque le tienes miedo al éxito. Así te puso esa persona. Mi amiga Tere me dijo de que, pues, como para que dice, ya, olvídate de Mario, ya, o sea, te voy a presentar a alguien. Pero yo le dije, como ahorita yo no quiero saber nada. Entonces justo le pasó mi teléfono. Entonces cuando me llega este mensaje, que fue el sábado, me dice, quiero ver la conversación con tu amiga. ¿Con quién? Y yo de que, pues con Tere. Me dice, quiero ver la conversación con Tere. Y yo le dije, no. O sea, y entonces me dijo, Fernanda, desbloquea tu puto teléfono, o si no lo voy a romper. Y yo le dije que no. Y lo aventó. Lo empezó a agarrar, lo empezó a estrellar, y yo le dije, ¿qué estás haciendo? O sea, yo estaba muy, muy sacada de onda. Y en eso me avienta para poder seguirlo aventando. ¿Qué es este teléfono? Y lo aventaba y lo golpeaba así. Esto es lo que hizo un residente de segundo año llamado Mario C. del Instituto Nacional de Cancerología, por sus celos y por su inseguridad y por su probable, acá no diagnosticamos porque no podemos hacerlo, pero pues es obvio que tiene un trastorno mental. ¿Qué sucede aparte de estrellar este celular? Yo tenía mi iPad también ahí, entonces pues yo la abracé para que tampoco le hiciera nada. Y él me volvió a aventar, empezamos a forcejear y volvió a hacer lo mismo que en mi cumpleaños. Me volvió a girar las muñecas, pero ahí como que yo lo alcancé a empujar y como que empezamos a forcejear más. Me pega aquí en esta parte, de hecho tenía yo una lesión ese día. Y me amenazaba mucho de que desbloqueame el puto teléfono, yo quiero ver las conversaciones, Fernanda. Si no me dices,
O si no me explicas, te voy a romper la pinche nariz. Ya le desbloqueó el chat, le explico cómo estuvieron las cosas y me dice, aquí solo hay dos opciones. Quiero que le digas a este tipo que no quieres nada, lo bloqueas, pones una foto de nosotros en WhatsApp y en Instagram y quiero que bloquees a todas tus amigas, no les vuelves a hablar, las bloqueas por completo y ya podemos estar bien. O terminamos, pero va a haber una consecuencia. Y yo le pregunté que qué consecuencia y me dijo, ¿para qué quieres saber? Una consecuencia, o sea, vas a tener un castigo por todo esto, porque si esto es infidelidad, neta, ya te hubiera matado. Pues hago lo que me pide, pero yo le digo, ya no quiero nada. Yo ya, de verdad, ya no quiero esta relación, no quiero una relación así. O sea, no sabía bien qué estaba pasando, yo sentía que estaba flotando, pero yo le dije, yo ya no quiero una relación. Y me dijo, aquí solo tienes dos opciones, Fernanda. Entonces, pues decidí decirle, está bien, seguimos juntos, pero me quiero ir a mi casa. Y no me dejaba irme. Yo intenté acercarme a la puerta y él se ponía en medio para que no abriera. Me dijo, ven, y se acostó y me dijo que me acostara con él y me tuvo viendo 2 horas, 3 horas viendo videos del Temach. Del Temach Huerta. Ajá. Para quien no lo conoce, esta es la foto del Temach. También para quien no lo conoce, ¿de qué van esos videos que hace este youtuber? Pues los que me enseñó eran videos de que hombres deben de darse su valor, que se supone que las mujeres no pueden tener amigos hombres, justo, o sea, lo que él pensaba, que pues siempre dice como una frase de, pues mándala a la verga, mi compa, algo así dice. Y justo venían muchas así, y un video que me acuerdo mucho era de que las amigas de tu morra no quieren tu relación porque le tienen envidia y quieren que a tu morra le vaya mal y por eso hablan mal de ti. Entonces, como que dile a tu morra que las mande muy lejos. ¿Se dan cuenta todo lo que puede propiciar este tipo de discursos que realmente son violentos y que aunque los disfrace el youtuber o la persona, esos contenidos que no trascienden y que solamente incitan a este tipo de personas con trastornos mentales, que no es que sea una cuestión de discriminación, yo también tengo un trastorno mental que se llama TDAH, pero por eso hay que tratarlo, por eso hay que ir con terapia, por eso hay que ir con el psiquiatra cuando es necesario, porque entonces caemos en garras de este tipo de discursos como el del Temach, igual en contraparte, estos discursos radicales que perpetúan pensamientos y acciones como las que viviste. Entonces te tiene 2-3 horas viendo videos del Temach. ¿En qué momento se cansa? ¿O qué te decía mientras los veía? ¿Por qué te los puso? Me los puso porque según él para que yo me diera cuenta que él tenía la razón. Y mi teléfono estaba sonando. Estaba suene y suene y suene. Y en eso le llama a mi amiga Alexa le llama a él. Y dice, ¿por qué putas me está llamando Alexa? Y le digo, no sé, o sea, genuinamente no sé. Y me dice, dime, o sea, tú debes de saber. Le digo, no sé, agarro mi teléfono y veo que mi papá me dice, Fernanda, estamos afuera de tu departamento. Pero eso fue como a las 11 de la mañana y 11:30 más o menos, que fue cuando empezaron a ocurrir todas las cosas. Y yo no se lo contesté, entonces todas esas llamadas, tenía llamadas de mis amigos, de mis papás, de los residentes, de la jefa de residentes. De ahí del INCAN. Jefa de residentes de él o de todo el hospital. De todos. Ok. Que es de hematología ella también. Ok. Pues ya él me deja ir y yo le digo, me voy a bañar. Me dice, ok, pero en la tarde vas a regresar, ¿verdad? Y yo dije, sí. O sea, yo lo decía por miedo, o sea, sí. Yo genuinamente yo no quería regresar. Él me muerde una vez más en los labios y me dice, si tú te portas bien, yo te prometo dejarte tener amigas, otras, porque tus amigas ya no. Y no te prometo que esto no vuelve a pasar. Y yo nada, le digo que sí. Y me voy de su casa. Y a la vuelta me llama Juan Pablo, que es un R2 de cirugía, y me dice, Fernanda, ¿por qué no contestas? Y le digo, tengo los audios de ese día.
donde pues estaba muy aturdida. Me dice, no te entiendo nada. Dice, ¿dónde estoy? Le digo, acabo de salir de la casa de Mario. Me dijo, voy para allá. Y él pasó por mí y me dejó en mi casa justo y me esperó con mis papás. Y ya mis papás pues me preguntaron qué pasó, pues medio les conté. Y fue ahí cuando también él me llama, Mario me llama por teléfono. Juan Pablo es el que contesta y le dice, ya deja en paz a Fernanda, las cosas ya escalaron muy lejos. Porque yo tenía sangre aquí. Y dijo, ya no quiero que la vuelvas a buscar. Y creo que por lo que me dijo Juan Pablo, que le dijo, esto es el pedo es entre ella y yo, tú no te metas. Juan Pablo obviamente también está en el INCAN. Sí. Ok. ¿Tus papás qué dicen? Mis papás me dicen, vamos a levantar una denuncia. Juan Pablo también le dice, yo ya hablé con Mistral, que es la jefa de residentes, y ella fue la que llamó a mi mamá y le dijo, esto no se puede quedar así. Tienes que levantar la denuncia. Para ese punto, entiendo entonces que esta jefa de residentes Mistral, Juan Pablo y más residentes e internos ya sabían desde días al menos antes cómo era el comportamiento de Mario contigo. Sí, ya ellos ya sabían cómo era. Uh-huh. Y pues justo ella fue la doctora Mistral, que ella le pasó el teléfono de la doctora Volkov, que es jefa del Departamento de Violencia de Género. Ella es infectóloga. Uh-huh. Y también dijo, levanten la denuncia, no tengan compasión con él es un violentador. Entonces la única que apoyó en todo esto fueron los propios residentes y la doctora Volkov. Así es. ¿Ella cómo se llama? La doctora Patricia Volkov. La doctora Patricia Volkov, que ella sí estuvo bien, que sí apoyó a toda esta causa de violencia de género. ¿Ella es infectóloga y trabaja en esa área solamente o también se desarrolla en las labores médicas del hospital? No, también en las labores médicas. Okay. Y ella fue la que hasta ahorita ella es la que me ha seguido asesorando y me pregunta cómo estoy. Ella fue la que también me dijo, levanta una acta en la Defensoría de la UNAM. Ok. Esa tarde, pues sí, porque ya era mediodía, pasado mediodía, ¿no? Ya eran las 4 de la tarde. 4 de la tarde. ¿Van a levantar la denuncia? Fuimos al médico legista y al día siguiente fui a levantar la denuncia. Ok. ¿A dónde la vas a poner? A la fiscalía... La 75 me decías, ¿no? La 75 TER. Que es en la Doctores. Vamos de todos modos a buscar acá. Fiscalía 75 CDMX. Vamos acá. Bueno, de todos modos ahorita va a aparecer por acá la agencia y la dirección. Pero aparentemente sí es la 75. ¿Eso es domingo? Eso es domingo. ¿Tú cómo llegas? Lo digo porque eso ocurrió con hechos. Una mujer golpeada, violentada, con pruebas, donde se ve claramente que hay una violencia. Supongo que mostraste audios, todas las pruebas de violencia. Y ha pasado desde esta fecha hasta el día de hoy y no se ha hecho nada. Nada. La Fiscalía de la Ciudad de México, una verdadera denuncia por violencia de género, por violencia física, no ha procedido. ¿No les ha parecido importante a la Fiscalía de la Ciudad de México judicializar este tipo de casos cuando otros que desvirtúan completamente los verdaderos movimientos por palancas, por influyentismos, sí terminan dándole voz? Y claro, no les asesoran porque entiendo, por lo que me decías hace rato, que acuden solamente tus papás y tú, sin compañía de algún abogado o alguien. Sí, no, solo fuimos nosotros. ¿Cómo te reciben? ¿Qué te dicen? ¿Qué te piden? ¿Cómo se comporta la fiscalía? Pues me mandaron al CAVI, que es el Centro de Atención de Violencia de Género. Y pues ellos, de violencia intrafamiliar, perdón. Y pues ellos me reciben bien, me dan como el asesoramiento jurídico. Me llevan a todas las valoraciones psicológicas y me dicen, pues ven a ver si tu carpeta ya subió a 4º piso dentro de 15 días. O sea, todavía 15 días. ¿No te pusieron ese día a la contraparte medidas cautelares como para que no se acercara a ti o algo? Me explicaron que había medidas de protección, ajá, pero él no está notificado, entonces pues no sirve porque, o sea, pues él no sabe. O sea, a otras personas sí les ponen medidas de protección, medidas cautelares para que no las violenten, pero aquí que si hay una violencia franca, como no lo encuentran, no se las perpetúan.
O sea, más bien no se la... Él podría acercarse a ti, pero como no está notificado, no le pueden hacer nada. Para que se den cuenta cómo se maneja la justicia en la Ciudad de México. Pasan, ¿vas a este cuarto piso, me dices? Sí, subo para ver si ya está mi carpeta y me dicen hasta el 30 de diciembre para que traigas los nombres de tus testigos y traigas como ya impresas las capturas. Hasta 15 días después, porque estamos hablando del 26 de octubre, ¿no? 27. Sí, 27. 15 días después veo si la carpeta subió y ya me citan hasta el 30 de diciembre. A ver si pasa algo. Sí. ¿Se dan cuenta cómo es? Pero cuando hay palancas, cuando hay influyentismo, cuando hay amigos en la política, ahí sí procede, ¿no? Ahora, regresemos al 27. Pones la denuncia, más o menos ¿cuánto tiempo te llevó poner la denuncia? ¿Qué te pidieron? ¿Cómo fue el protocolo? Por si alguien quiere ir a poner una denuncia. Sí, fui y pues primero te hacen llenar una hoja con los datos, tus datos personales y los datos del agresor, si tienes su dirección y todo. Yo tenía la dirección de aquí, no tengo la de Monterrey. Y te pasan a dar la declaración. Ahí te puedes tardar el tiempo que tú quieras. Tienes que decir las cosas textualmente como pasaron. Y pues ya después de eso te dicen ya está hecha la carpeta, te dan tus medidas de protección y te dicen va a ser notificado. Se supone que iba a ser notificado en ese momento, pero pues hasta la fecha no. Y que saben dónde trabaja. O sea, saben que está en el Instituto Nacional de Cancerología, porque aparte ahí hace sus guardias. Sí. Ahí están sus cosas. Pueden ir con sus compañeros a dejar, porque eso es lo que hace la Fiscalía de la Ciudad de México. Van a buscar a las personas, porque, bueno, eso no se debe de hacer, pero lo han hecho con otras personas. Van y buscan a sus alrededores para notificarles. ¿Por qué no lo hacen con él? ¿Por qué la Fiscalía de la Ciudad de México deja pasar este tipo de violencias? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué si saben que está en el INCAN, en el servicio de hematología, no van contra Mario C? Cuando están todas las pruebas. ¿Por qué permiten eso y otro tipo de... O sea, insisto, el problema no es que le hagan caso a una u otra denuncia, pero ¿por qué con otras sí le hacen caso por estas palancas, por estos influyentismos? Al día siguiente, una vez que acaba eso, pues supongo que regresas con tus papás al Estado de México ese domingo. Sí. ¿El lunes vas al INCAN? Sí, a presentarme normal. Y me cita el doctor Arango. El doctor Arango es el jefe de enseñanza. De pregrado y de pasantes. De pregrado y pasantes. ¿Y qué te dice este doctor Arango? Me pregunta que qué me pasó, qué fue todo lo que sucedió, se lo cuento. Me manda al departamento de salud mental con la psiquiatra. Y ese día, extrañamente yo todavía dije, yo no quiero que le pase nada. Y todavía la psiquiatra me dice, necesitas descanso, no puedes estar aquí. Y me mandó 5 días, sin embargo, enseñanza me los tomó como vacaciones. O sea, me dijo, son tus días de vacaciones, aquí están. Y eso por decisión del doctor Arango. Y de mi tutora, que fue la doctora Erika. O sea, la doctora Erika, la oncóloga, que claro, nunca te prestaba atención, como dices, pero para esto sí se mete, dices que es Erika, por acá va a estar apareciendo Erika Ruiz, oncóloga médica. De hecho, vamos a poner, ustedes pueden poner Erika Ruiz INCAN, Erika Ruiz, INCAN, y va a aparecer primero acá en el buscador, como están viendo en pantalla, su página web, que sale como ericaruiz.mx. Y si le damos clic, ahí aparece ella posando con una sonrisa y dice: doctora Erika Ruiz, oncóloga médica, convirtiendo desafíos en esperanzas. La desafío a que haga bien su trabajo y sea sorora, porque otra mujer que estaba a cargo suyo, usted decidió, en vez de decirle, bueno, requieres incapacidad porque estás atravesando por una situación médica mental, pero deciden entonces tomárselo a cuenta de vacaciones. ¿Ella te dice algo? No, ella jamás me habló conmigo. Ella, nada, la vi, ella fue la que firmó mis vacaciones y el que me entregó la hoja fue el doctor Arango. Pues espero que ese desafío, y esto hay que alzar la voz. Por aquí está apareciendo su página, sus redes sociales, y lo mismo el doctor Arango. ¿El doctor Arango qué te dice? Él me dice, pues, vete, descansa y regresas en una semana. ¿Durante esa semana te busca Mario?
No, él no vuelve a buscarme. Sé que no me ha bloqueado porque durante buscar las capturas para la fiscalía me aparecía en línea. Ok. ¿Esa semana sabes qué pasa con él en el hospital? Porque estamos hablando de un violentador. Estamos hablando de una persona que expone a terceros la intimidad de sus pacientes en un expediente médico. Eso no es raro. O sea, porque esta persona, aunque sea aislada, como la describes, seguramente sus compañeros ya saben de todos estos actos. ¿Esa semana qué hace? ¿Lo corren? ¿Lo sacan? Él le da 3 días de vacaciones de la doctora Zapata, que es la doctora de enseñanza de posgrado. Ok, a él le dan vacaciones. Le dan 3 días de descanso. Ah, mira. ¿Y qué hace él o tú qué sabes que hizo esa semana? Pues lo mandan a rotar a siglo XXI, todo noviembre. Ah, o sea, todavía lo premian a irse a otro hospital para bajar, para que no hablen, para que no diga nada, para que no se vaya a ensuciar el nombre del mejor hospital del país en cancerología. Pues, ¿qué creen? Sepan que en el Instituto Nacional de Cancerología de México protegen violentadores de mujeres. Y estamos diciendo nombres y está una denuncia. Y no lo sacaron. ¿Tú pides que lo saquen o qué sucede una vez que tú regresas de esa semana de que debe haber sido incapacidad, pero que te la toman como vacaciones? Yo tenía que seguir, fui a preguntar justo lo de la fiscalía porque me dijeron no puedes dejar esto. Y también veo lo de la UNAM, entonces les pido permiso a la doctora Edith. Y me dice, tómalo como tus otras semanas de vacaciones. Y me dan la segunda semana. Ok. Pero me hacen ir el miércoles de esa segunda semana. Y me dan la constancia de hechos de lo que pasó entre él y yo. ¿Esta constancia es emitida por el INCAN? Por el INCAN y lo firma la doctora Zapata. Que es la jefa de posgrado de esto. ¿Tenemos esa carta? Sí. ¿La podemos leer? A ver, ahorita la vamos a leer. En términos sencillos, ¿qué dice la doctora Zapata en torno al caso? Que es, insisto, la jefa directa en cuanto a enseñanza, porque como médicos residentes siguen siendo estudiantes, ya son médicos residentes, y aquí está constancia de hechos. Voy a permitirme leerla. Ciudad de México, a 31 de octubre del 2024. INCAN DGDD CMDs 277-2024. Constancia de hechos. La que suscribe, doctora Erika Ruiz García, o sea, tu jefa, en mi calidad de directora de docencia y en ejercicio de las funciones establecidas en el artículo 40 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Cancerología, artículo 35 del Reglamento Interno del Servicio Social del Alumnado de la Licenciatura Médico Cirujano, numeral 2 del Reglamento General de Médicos Residentes en el Instituto Nacional de Cancerología, y con la finalidad de conservar la armonía de los espacios de formación académica en este instituto, hago mención a los hechos siguientes. 2 puntos. Número 1. Con fecha 26 de octubre del que cursa, se hizo conocimiento de esta dirección de docencia a través de la Subdirección de Educación Médica y Departamento de Educación en Salud, los eventos de carácter personal de los estudiantes pasantes de servicio social en medicina de María Fernanda Martínez Franco y el residente de segundo año del Departamento de Hematología, Mario, quienes se encuentran en proceso formativo en este Instituto Nacional de Cancerología y conforme a su dicho, mantenían una relación de noviazgo. Dichos eventos corresponden a la vida privada o íntima de ambos estudiantes. Sin embargo, por motivos que esta dirección de docencia desconoce, los hechos personales se filtraron entre el resto de la comunidad escolar de esta sede. Y me voy adelantando, Erika Ruiz, porque para mí no eres médico. Allá serás médico y con toda tu formación, pero fuera del área de la salud, tú eres Erika Ruiz. Y tú, quiero que sepas que esto no solamente se filtró entre la comunidad escolar del INCAN, se está filtrando a todo el país para que sepan que Erika Ruiz García es una mujer que no protege a otras mujeres que están a su cargo, y que no saben cómo se filtran, como deslindándose, como aquí no pasó nada, aquí todos nos mantenemos calladitos, que ellos se encarguen de sus problemas. Sigamos leyendo. El día lunes 28 de octubre, el estudiante R2 se presentó a la Subdirección de Educación Médica con su titular, doctora Nidia Paulina Zapata Canto, o sea, la jefa de enseñanza de ellos, de los residentes, para dar a conocer la situación que se encontraba pasando con su relación de pareja, por lo que le otorgó 3 días de descanso y una valoración por parte del Departamento de Salud Mental. Aquí quiero hacer una pausa. En algún momento tú le cuestionaste
o lo invitaste a que acudiera a terapia? Pues él me decía que ya había ido y que no servía. Él, de hecho, llegó a tomar antidepresivos, eso fue lo que él me mencionó, pero que eso no servía. Ah, claro, imagínense que un médico diga que la salud mental y el tratamiento farmacológico no sirve. ¿Saben quién no va? Insisto, acá no hacemos diagnósticos, pero ¿saben quiénes son los pacientes que menos van? Los trastornos antisociales, los trastornos narcisistas. Ellos son, y no me crean a mí, pueden preguntárselo a cualquier experto en salud mental, son los que menos van a psicología, a terapia. Los que van son sus víctimas. Los que terminan ahí son sus víctimas. Sigamos escuchando, leyendo. Le otorgó 3 días de descanso y la valoración por parte del Departamento de Salud Mental. Por otro lado, la estudiante de medicina del Servicio Social fue citada en el Departamento de Educación en Salud por su titular, el doctor Eder Alexandro Arango Bravo, que es el jefe de enseñanza de ustedes, para conocer el estado de su situación particular a fin de tomar las medidas correspondientes que favorezcan el adecuado desarrollo estudiantil de cada uno y fomentar el respeto entre ambos. Es decir, voy a traerlos para que sean amigos, prácticamente, ¿no? Sí. Como, a su violentador, a quien la golpeó, a quien le rompió su celular, vamos a traerlos para que hagan las paces. ¿Qué les parece a ustedes? Déjenme en los comentarios. Es más, su opinión de todos los que nos están viendo, se la pueden ir a comentar al Instagram del Instituto Nacional de Cancerología y a todas sus redes sociales, para que sepan entonces pues que ellos buscan hacer amigos de la víctima y el victimario. Abrazos, no balazos. Pero por otro lado también se quejan de que les quitan recurso, pero perpetúan este tipo de personas que hacen lo que ya comentamos. Entonces, a fomentar respeto entre ambos con miras a su adecuado crecimiento profesional y personal, respetando su persona y su vida privada. Mismo día se le realizó al estudiante María Fernanda valoración en el Departamento de Salud Mental. A realizar la entrega del reporte psicológico, se hace mención de que no se encuentra en condiciones de continuar con sus actividades de manera funcional, por lo que se sugirió revisar la conveniencia de otorgar algunos días de recuperación a partir de la valoración 5 días, no interfiriendo en su desempeño clínico y académico, autorizando el Departamento de Educación en Salud dichos días al estudiante. Pero a diferencia de ella, dice, le damos 5 días, pero al otro 3, pero eso sí, esos 3 de descanso. Número 3. Como directriz de la formación académica de los involucrados, se tomaron las medidas siguientes para ambos médicos, tanto residente como médico pasante del servicio social. 1. Monitoreo de la conducta. Número 2. Orientación y apoyo por parte del Departamento de Salud Mental de forma periódica. Número 3. Cumplimiento de normas institucionales. Número 4. Actividades académicas y asistenciales en servicios diferentes, que ya lo estaban. Lo que debieron de haber hecho es sacar al violentador definitivamente del hospital. Pero ¿qué hicieron? Lo mandaron a esconderse al Instituto de la Aguilita, a siglo XXI. Las medidas anteriores son estrictamente de carácter preventivo y académico, a las cuales se les dará seguimiento correspondiente, dejando constancia de ello en los expedientes de cada alumno, sin dejar de mencionar que en caso de que sea del conocimiento por una autoridad judicial y se realice un procedimiento de investigación, esta dirección de docencia coadyuvará en el seguimiento, mientras nos lavamos las manos, mientras no haya una orden legal, que sabemos que cómo tardan en llegar porque no fueran otras personas, a esa sí, inmediatamente. Pero mientras ellos se separan, no se hacen cargo. Siendo todo lo que se manifiesta, se deja constancia documental de la presencia en el expediente personal del pasante de servicio social en medicina, María Fernanda, y el residente de segundo año de hematología, Mario, y se le hace de su conocimiento la presente, firmando al margen de conocimiento, firma Erika Betsabe Ruiz García, que aquí aparece su foto, Nidia Paulina Zapata Canto, la jefa de este señor, y Eder Alexandro Arango Bravo, jefe del departamento de enseñanza de pregrado y de servicio social. En este documento no se dice, nada más se dice de cosas de su vida, o sea, no le mencionan que la golpearon, no mencionan que le sacó sangre, no mencionan la violencia, no mencionan lo del celular, no mencionan esta privación de la libertad esas horas, porque claro, a ellos no les corresponde. Bueno, vamos a ver si después de esto les corresponde o no les corresponde. Vamos a ver si después de esto la Fiscalía de la Ciudad de México
que para otros casos sí son veloces y sí dicen, es que aquí nos presentaron 7 horas de video, aquí hay pruebas, aquí están pruebas, aquí hay fotos, aquí hay audios. Esas tampoco son pruebas, pero sí videos de YouTube. Sucede, te dicen que te mandan el miércoles de la segunda semana a entregarte esto. ¿Qué te dicen después? Tú regresas el lunes, perdón que ponga acá la fecha. Tú regresas entonces, si esto pasa el 27, tú en teoría tenías que regresar el 11 de noviembre. Sí, sí. Regresas el lunes 11 de noviembre. ¿Y qué te dicen ese lunes 11 de noviembre? Pues primero la doctora Edith me dice, no dejaste nada, dejaste a los pacientes, porque yo me encargaba de la base de datos de microbioma de cáncer colorectal, y me dice, no dejaste a los pacientes que tenían cita. No dejaste nada preparado. Y yo nada, le digo, perdón doctora, pero pues yo no sabía, o sea, no es como algo que están como de, ay, claro, me van a golpear y por eso voy a dejar con antelación las citas y todo para que lo puedan hacer. Aunado a que ellas sabían. Sí. O sea, ellas sabían. Que Erika no te dijo nada. ¿Que no entendiste? ¿No que mucho posgrado? ¿No que mucho instituto de genómica? ¿No dimensionas o qué? O sea, nada más para que se fijen lo que sucede con los médicos, porque esto no solamente le sucede a Fernanda. Cuando un médico no se puede enfermar, un médico no se puede incapacitar, porque le están marcando, tal como el miércoles te marcaron para ir todavía. Tienes que pasar a dejar todo hecho, para que entonces, o sea, porque pues son más importantes el trabajo que otras cosas. No, Edith, a ti te pagan por eso. A Erika le pagan por eso. Hagan su trabajo. ¿O qué? ¿Van a decir que porque les descontaron recurso, les recortaron recurso al Instituto de Cancerología ya no les pagan tan bien para hacer sus cosas? Porque sepan, señores, que grandes autoridades del Instituto Nacional de Cancerología han sido acusadas de que desvían recursos, de que tienen sus hospitales, sus clínicas aledañas al instituto para desviar tratamientos. ¿Por qué será que les recortan recursos? ¿Será porque realmente sobra dinero o más bien se lo gastan en cosas que no? Los escucho. ¿Porque me equivoco en esto? No. Se sabe, ¿no? Que en el instituto pasa esto. Sí, y a fin de mes luego ya no hay quimioterapias o nos daban en el comedor comida echada a perder. Para que sepan entonces por qué les recortaron recursos. A lo mejor pues ese dinero, en vez de que esas quimioterapias, en vez de que los aspirados de médula ósea, en vez de todo esto, se impartan a las personas que sí. Por algo les habrán recortado recursos. Y ya saben que aquí no tenemos posturas políticas, pero las cosas como son. ¿Quieren que les diga otra cosa que pasa en la zona de hospitales? Sépanse que en la zona de hospitales también está Médica Sur, hospital privado. Sépanse que cerca de ahí está el Hospital Ángeles del Pedregal, hospitales privados y mucho dinero. ¿Dónde creen que salen los médicos que trabajan en estas instituciones privadas de alto prestigio? De la zona de hospitales. ¿Qué creen? Muchos de ellos se van de su horario laboral para ir a trabajar al privado. Estando en su horario laboral de la institución pública, se van al hospital privado. ¿Y qué creen? Cuando llegan pacientes a su consulta particular, pues obviamente pues, la medicina cuesta. Le dice, no se preocupe, a mí sígame pagando, pero su tratamiento lo metemos a las instituciones públicas. Eso pasa en todo el país. ¿Pero qué creen? Yo no vengo aquí a caerles bien ni mal a las personas. Yo vengo a decir verdades, como lo que hoy está viviendo Fernanda. Porque aunque nos quieran callar, no nos van a callar. No vamos a permitir que este espacio que se ha dedicado a divulgar y a dar información médica en diferentes áreas, tanto científicamente, pero también en estos casos, aunque haya personas de medios de comunicación masivos como la televisión que nos quieran censurar, como personas de Televisa, de Radio, no nos van a callar. Y les exigimos a las autoridades como la Fiscalía de la Ciudad de México que procedan, al Instituto Nacional de Cancerología que procedan, porque están acá las pruebas. Ustedes ya saben que yo no voy a hablar y no voy a prestarle micrófonos
a personas que no me muestren pruebas y que no haya datos. Acá están todos los datos, con nombres y apellidos, para que entonces se ejerza la verdadera presión que se debe de llevar. Entendemos entonces que si no le prestan atención a los propios pacientes, quitándoles quimioterapias para llevárselas a otro lado, metiendo pacientes de consulta privada a consulta pública, pues ahí se van gastando los recursos. Si eso no les importa, pues mucho menos algo que no es tan importante como la verdadera violencia contra las mujeres. Entonces llegas el lunes, 11 de noviembre, Edith te dice, no dejaste hecho tu trabajo. Tú le dices, pues esto, ¿y qué te responde ella? Pues ya la verdad no le dije, perdón doctora, ahorita lo busco, ahorita busco a los pacientes, ahorita reagendo todo. Y ya me dice que apenas va checando esta base, le digo, doctora, hay unos errores. Se enoja y le digo, y doctor, aprovechando, quiero pedirle permiso para el viernes poder ir a ver a mi asesor jurídico. Y me dice, pero necesito que traigas tu carnet, necesito que vayas a pedirle permiso al doctor Arango y que traigas copia de todo y a ver si él te da permiso. Pues ya bajo a enseñanza y pues me piden copias, me piden todo, se los entrego. Y me dicen de que ok, te puedes ir. Y la doctora Edith me dice, pero vas a regresar, ¿verdad? Y digo, doctora, es que no sé a qué horas vaya a salir. Porque ella como tal no se prestaba mucho a los permisos. Ella quería que todo el trabajo, ella no era la primera vez. Me decía, Fernanda, si no estás capacitada, te puedes ir a enseñanza a llenar documentos y no puedes con esto. No, pero es que a ti te pagan, Edith. A ti te dan recurso del país para que hagas tu trabajo. ¿Edith qué? Bueno, por acá va a aparecer su nombre completo y esto. Pero a ti es la que te pagan. Y si no te pagan, no puedes, así como le decías a Fernanda, renuncia. No puedes, renuncia. No que muy capaz, mucho posgrado, mucho esto. El viernes, que es el viernes, entiendo, el viernes... Oh, ya que está. Viernes 15 era el día que te tocaba ir a ratificar que tu denuncia ya hubiera procedido, ¿no? Sí. Y que es cuando te dicen, pues nos vamos a esperar hasta el 30 de diciembre. No, me dicen que todavía no sube al cuarto piso, que me espere, que regrese dentro de la siguiente semana. O sea, todavía otra semana más. Pero mi mamá no trabajara en la fiscalía. Pero no fuera amiga de Brenda Fabiola Ruiz. Brenda Fabiola Ruiz, esta diputada de Morena, que tanto le preocupan las mujeres. Aquí hay un caso por el que te debes de preocupar. Hacemos un llamado para que igual ustedes vayan a sus redes sociales y le exijan a esta diputada que se preocupa tanto por la violencia contra las mujeres. Aquí hay un caso. Vamos. ¿No mucho apoyo a las mujeres? ¿O solamente a las amigas? Entonces, sucede esto el viernes, te dicen otra semana, ¿y en qué momento te dicen que te tienes que ir del instituto? Ahí me habla la UNAM, me dice que me piden igual hacer una narrativa de todos los hechos, y pues ya igual me dicen que como medida de protección, me preguntan qué hizo el INCAN, le digo que nada. De hecho el doctor Eder me citó y me dijo que pues no se podía hacer nada, que esperaban que a ver qué hacía la fiscalía porque esto ocurrió fuera del instituto. Okay. Y entonces la UNAM me dice, te vamos a mandar a otro lado para medida de protección para que no esté cerca de él, porque en cuanto él sea notificado, él puede reaccionar de manera violenta. Y es cuando me mandan. Y ya el doctor Eder se desatiende de mí. Claro, o sea, el instituto, en vez de correr a esta persona, de sacarla, de alejar al violentador, lo dejan ahí. A seguir haciendo sus guardias y en las mañanas irse a la Aguilita. Pero a ella sí la mueven. Digo, la UNAM obviamente al no ver otra cosa, pues tiene que buscar una forma de protección. Pero el INCAN dice, bueno, pues que se vaya, un problema menos. No, esto apenas empieza, sepan ustedes. Que lo que decían es que se filtró no se filtró solamente al INCAN, se va a filtrar a todo México. Sucede esto, te mandan a otro lugar, no vamos a decir no, a qué lugar, a continuar tu servicio social. ¿Tú cuándo comienzas en este nuevo sitio? Entiendo que el 18. Me parece que sí fue el 18. Y
pues yo tenía cita con la psiquiatra ahí en el INCAN. Yo le iba a comentar justamente después de la cita que si la podía ver de manera privada para ya no tener que ir al INCAN. Voy y cuando está la psiquiatra, está también el doctor Arango, ahí mismo como en el consultorio, oficina, se podría decir. Y me dice, es que yo no te puedo atender porque hay un conflicto de intereses porque yo tengo que seguir atendiendo a Mario. Ah, ok, sí, pues, o sea, nada más tienen una psiquiatra para atender a los... O sea, esta misma psiquiatra atendía a Mario. Ajá. Pero claro, a él le daban prioridad porque como ella trabaja en el instituto, claro, no es culpa de la psiquiatra ahí, pero pues porque ella recibe órdenes de que tiene que atender. ¿Y entonces qué te dice? Y le digo, no, de hecho venía a comentarle que puede ser por medio privado. Me dijo, no, es que no puedo porque hay este conflicto de intereses. Me dice, a lo mejor en donde estás ahora puede haber atención psiquiátrica ahí para que vayas. Porque ella me dejó varios medicamentos, ya nada más me dio la receta del Uromazepam y ya eso fue todo. ¿Y fue la última vez que pisaste el INCAN? Sí. El 18. Y obviamente ya el tipo no se ha vuelto a acercar ni nada. No, ahorita no hemos tenido contacto ni nada. No. ¿Y cómo has pasado esto? Porque hoy que estamos grabando es 3 de diciembre. Han pasado desde ese hecho casi 5 semanas más o menos. 2 semanas de que estás en este nuevo sitio haciendo tu servicio. ¿Y tú cómo te has sentido, Fer? Es complicado continuar con mi vida, no voy a negar que tengo miedo porque si tengo miedo de que él vaya a hacer algo, él sabe dónde vivo, probablemente ya sepa dónde estoy y él me amenazaba mucho con castigarme. Entonces, yo sé que después de todo esto o después de todo lo que pasó de el video que yo subí a Instagram, pues él pueda tener repercusiones y simplemente se vaya a Monterrey y ya, o sea, dejé aquí todo, o que sabe que no le van a hacer nada aquí porque en el INCAN lo estuvieron protegiendo. Y pues todavía hay cierto, a pesar de que estoy con medicamento, la UNAM me dio terapia psicológica, que es con la que estoy ahorita, pues es muy difícil continuar, muy difícil seguir una vida, una rutina cuando tienes miedo. A veces lloro porque digo, o sea, ¿cómo llegas a permitir toda esta violencia? ¿Cómo llegas a amar a alguien más por encima de ti? Y esta parte de también hasta decir, es que no defendía a mis amigos cuando ellos me acompañaron a la fiscalía el primer día, el 26, a lo del médico legista, y no me han soltado, y él se expresaba muy feo de ellos, sobre todo de mis amigos hombres, que los únicos que me dejaba que eran de la comunidad, que les decía acidosos. Y aparte, esto que tú viviste no es lo único. O sea, este patrón lo viene repitiendo con sus otras parejas, porque me dices que en este tiempo te comunicaste, tuviste contacto con la expareja de Monterrey. ¿Qué te contaba esta expareja? ¿Qué le hizo a ella? Él ya me había contado también que lo obligó a hacerse un tatuaje no me dijeron específicamente, pero algo referente a él. Y la obligaba a cortarse. Hacer cutting. Ajá. Las iniciales de él o el nombre Mario. En sus manos. En sus piernas. Y son cicatrices que no solo son internas, sino son físicas. Y como bien dices, también sigue este mismo patrón de la diferencia tan amplia de edad. Sí, ella también es pasante. O sea, también le lleva más o menos unos 7, 8 años. Y sabemos de una tercera todavía, ¿no? Sí, de una tercera que igual era celoso, que no dejaba tener amigos hombres. Y que él siempre es como de que, es que si eres infiel mereces un castigo, pero para él infidelidad es que le hables a un hombre. Entonces es muy celoso y muy posesivo con eso, y de puta, de zorra, no te baja un dedo. Si tú me lo permites, ella no lo va a hacer, yo sí. Ella debería de tener verdaderas medidas de protección. Ella no debería tener miedo. El que debería tener miedo es él.
La fiscalía no está haciendo nada. Y vamos a leer qué es lo que le dijo la fiscalía. ¿Te ha dado algún reporte o algo? Nada más me dieron el código Águila. La carpeta. Y la carpeta. Que aquí vamos a poner, acá va a aparecer el número de carpeta de investigación, porque próximamente van a saber por qué. Pero yo sé que estos videos lo ven las autoridades y yo ya te mostré pruebas. Y aquí detrás de cámara saben que las autoridades ven estos videos. Por aquí va a aparecer el número de carpeta de investigación. Es CIFIDVF, diagonal 75, diagonal UI, guión medio 7, S, diagonal D, diagonal 06486, diagonal 10, guión medio 2024. Aquí está, es toda la carpeta de investigación. Aquí está. Yo no sé qué otras cosas requieran, pero insisto, invito a Brenda Fabiola Ruiz Aguilar de Morena, invito a Sandra Cuevas, invito a todos los políticos que se jactan de luchar contra la violencia de las mujeres, en contra de las mujeres, para que alcen la voz. Y insisto, sé que hay personas que tienen miedo, que no lo dicen, pero yo sí lo voy a decir porque el que lo está diciendo soy yo. El imputado se llama Mario Eduardo Chapa Mendoza. Y por aquí está apareciendo su foto y yo me estoy haciendo responsable de las declaraciones que estoy dando. Nadie más, yo. Porque saben que yo no me callo. Y aquí está su foto. Para que ustedes sepan quién es. Y si usted tiene algún paciente en el INCAN, en el servicio de hematología, tenga cuidado con esta persona que ahora en diciembre ha regresado al instituto. Ya regresó al instituto. Si esto le hace a personas que dice amar, ¿qué no le hará a estas personas que discrimina y que les dice insultos como sidoso, como que se lo tienen bien merecido? ¿Qué les podría hacer? No sé, preguntémosle por qué perpetúan o cuidan esto los jefes de enseñanza, la doctora Zapata y el doctor Arango. ¿Qué van a hacer? ¿Van a permitir que este tipo de personas sigan ahí trabajando? ¿Qué va a hacer la Fiscalía de la Ciudad de México? ¿Por qué con unos sí hay justicia y con otros no? Hoy Fernanda teme por su vida, porque se lo dijo textualmente: vas a sufrir un castigo. ¿Qué esperan para ponerle medidas de protección? ¿Qué quieren? ¿Que ahora la víctima tenga que dejar su vida, tenga que dejar su servicio social por miedo? ¿Tenga que mudarse de vivienda por miedo? Ah, pero el agresor ahí sigue. Entonces, esto es importante. Muchas gracias. Y me da mucho coraje en general todo este tipo de casos, porque no es una cuestión que ustedes puedan decir, bueno, está aprovechando el... No, porque aquí lo hemos hecho desde el día 1 de este podcast. ¿Conocen ustedes el caso de Walter, otro médico discriminado que fue corrido del ISEM y que su carpeta también la movieron? Y que no dudamos que esa carpeta después la hagan la perdida. Hoy tú me comentabas que no tienes un asesor, bueno, tienes un asesor, pero no propiamente un abogado que haya dado seguimiento a todo esto. Yo me comprometo e insisto, como lo he hecho con las víctimas de Marilyn Cote, como lo he hecho con otras víctimas que próximamente van a saber a qué me refiero, lo voy a hacer también en el caso de Fer. Yo voy a poner al grupo de abogados que tengo para que le den seguimiento a esta carpeta y estén dándole seguimiento y se ejerza la presión necesaria para que se detenga a esta persona. Para que, no mínimo, o sea, eso es lo mínimo, o sea, que se le notifique para que entonces sí puedan girar al menos las cuestiones de protección. ¿Saben dónde trabaja? ¿No saben hacer su trabajo, Fiscalía? ¿Es necesario que haga otro video como Marilyn Cote para que entonces volteen a ver? Ya les estoy diciendo dónde trabaja, en qué servicio vive, en qué servicio se desarrolla,
¿Cada cuánto hace guardia? Se lo pueden preguntar a sus compañeros. Ahí lo pueden ir a notificar. ¿También quieren que haga ese trabajo? Fernanda, sé que estás pasando por una situación todavía difícil, emocional, pero ¿hay algún mensaje que te gustaría dejarle a otras víctimas, ya sea de esta persona o de las miles de víctimas de violencia y de agresión física por parte de estas personas? Sí, sé que es algo difícil. Yo tardé mucho tiempo en darme cuenta, 1 año, en todo el daño que yo estaba sufriendo. A veces tu red de apoyo está ahí, pero tú no la quieres escuchar porque yo fui esa persona. Pero una persona que verdaderamente te ama nunca te va a lastimar, nunca te va a ofender. Y con el primer insulto es momento de irse porque esto solo va a escalar. Y da miedo enfrentarse legalmente, da miedo las repercusiones, porque a mí el INCAN en general pues me dio la espalda, mi vida ha cambiado totalmente, pero a veces creo que si uno no le pone un alto, él va a seguir con otras personas y nadie vale la pena que pase por este sufrimiento a manos de él y de otros violentadores. ¿Y sabes en qué pienso, Fer? Obviamente sí, esto es lo más importante, la salud y la estabilidad emocional, pero hay muchos médicos que no alzan la voz, y personas en general, que no alzan la voz ante estos casos por el miedo a decir, es que yo quiero, por ejemplo, ¿qué tal si hablo? Ahorita que estoy en mi servicio social, pero yo quiero hacer la especialidad en este mismo hospital. No, es que si hago un escándalo ya no me van a aceptar, ya me van a ver a mí. ¿Tú planeas hacer una especialidad? Sí, yo quiero, bueno, estaba estudiando para el ENARM. De hecho, él me prohibió hacer el ENARM, porque quería que nos fuéramos a Monterrey. Entonces yo estudié a escondidas, ahorita ya no, y ahorita estoy bien, pero quise hacer medicina interna y de hecho quiero ser oncóloga médica. Vamos a ver si esto no influye en que sea aceptada o no sea aceptada en el INCAN. O en otro sitio, que sí tenga más ética y que sí proteja a las verdaderas víctimas. Porque supongo, voy a suponerlo, pues obviamente uno cuando quiere hacer la especialidad quiere irse al mejor lugar, ¿no? Y en teoría te dicen que el INCAN es el mejor lugar para oncología. ¿Lo habías considerado tú? Cuando hice el internado sí, y pues cuando fue como ya estar en el servicio dije, bueno, voy a aguantar el servicio, voy a aguantar todo esto para poder hacer ahí. Pues obviamente con esto... Ya no, justamente. Pero de todos modos, es el miedo al que les digo. Es como, si hablo, pues entonces ya no me van a aceptar en el círculo, porque siempre es muy común que tachen a la víctima de él o la conflictiva. Y no es así. Aquí el conflictivo soy yo, para que no estén diciendo cosas que no. Fer, agradezco de verdad de todo corazón el espacio, en tu disposición para contarnos tu historia. Les pido por favor que si ustedes han sido víctimas de violencia, compartan este video para que sepan qué es lo que se tiene que hacer. Yo, mi nulo conocimiento en esta cuestión legal, les pido que cada vez que vayan ustedes a poner una denuncia, conviene mucho más que lo hagan acompañados de un abogado, porque muchas veces las autoridades toman las denuncias a su conveniencia para que el menos trabajo que tengan que hacer con esa denuncia, luego le den carpetazo. A menos, claro, que tengan amigos, influencias en la política, porque ahí las cosas cambian, ¿eh? Entonces, yo de verdad voy a apoyar esto de Fernanda. Ahorita terminando vamos a hablar con los abogados. Y pues nada, todos estos comentarios, lo que ustedes opinen, les pido que nos los dejen en los comentarios, pero también en las redes sociales del INCAN, en las redes sociales de la Fiscalía de la Ciudad de México, para que sepan que en la Fiscalía 75, pues han estado dando largas y largas porque no se completa la carpeta cuando las pruebas ahí están, porque no encuentran al agresor. Hay unos que viajan desde la Ciudad de México hasta Puebla para notificarlos y andan ahí cazando. ¿Algo más, Fer? No, ahorita creo que no.
él también tiene contacto de hecho contactó a mi ex. Entonces también tengo miedo de que repercuta contra mis amigos o contra mi expareja porque le mandó mensajes. Entonces tenemos que apurarnos para que a esta persona sea detenida. Bueno, a mi hermana también, porque... ¿Qué luego le puede pasar? Sí. ¿Qué te dijo así, no? De que yo le dije de que si algo le iba a pasar, o sea, bueno, me dijo que algo le iba a pasar a mi hermana. Por lo mismo, o sea, sus constantes amenazas, a mí ya me amenazó de muerte, no fue la primera vez. Entonces, sí es muy peligroso. Ahí están las verdaderas amenazas. Ahí están amenazas. No palabras sacadas de contexto, no palabras que... No, acá hay amenazas claras. Aquí hay violencia clara contra la mujer. Amigos, compartan este video, denle like, comenten, hagamos viral este caso. Tenemos que llegar, que este video lo estén escuchando en el INCAN, que lo estén escuchando en la Fiscalía de la Ciudad de México. Porque, insisto, sé que los ven, sé que los escuchan. Compartámoslo, hagámoslo viral y no nos vamos a callar. Adiós.